Ok, bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos, chicos. Gracias por la participación, por su asistencia. Hoy vamos a continuar con las sesiones de Derechos Fundamentales en el Trabajo. La sesión del lunes pasado, 7 de abril, no la pudimos realizar porque me encontraba un poco indispuesta de salud. Sin embargo, la idea es, pues, hoy explicarles y mañana también recuperar digamos, hacer una explicación de la otra actividad que tenemos pendiente. Entonces, la actividad que sigue en consecuencia después de que ya hemos realizado nuestras dos primeras actividades de aprendizaje, hemos subido nuestras dos primeras evidencias que corresponden a la primera actividad de aprendizaje. A partir, digamos, de este momento vamos a iniciar con el desarrollo de la segunda actividad de aprendizaje. La segunda actividad de aprendizaje que recuerden tiene 4 evidencias por desarrollar. Entonces, nuestra segunda actividad de aprendizaje está encaminada a reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, está enfocada en qué? En dar alcance a nuestro segundo resultado de aprendizaje. En consecuencia, nuestra primera evidencia de la actividad de aprendizaje, que va a ser nuestra tercera evidencia, solo que es la primera de la segunda actividad de aprendizaje, es una evidencia que corresponde a un informe que se debe trabajar sobre, o se debe realizar sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. Entonces recordemos, esa es nuestra tercera evidencia, la primera evidencia de la segunda actividad de aprendizaje. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hoy vamos a hablar un poco sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y derechos colectivos del trabajo. ¿Para qué? Para dar alcance y poder realizar nuestra evidencia, que es un informe sobre estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, hoy que vamos a hablar, ¿qué es lo que vamos a abordar? Vamos a abordar trabajo decente, ciudadanía laboral, derecho individual del trabajo y derecho colectivo del trabajo. Entonces, la actividad que nos corresponde desarrollar, permítanme y les comparto aquí pantalla para que nos ubiquemos en la guía de aprendizaje. Recuerden que estamos trabajando la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje número 4. Vamos a irnos hasta la página 12 de la guía de aprendizaje 4. Y aquí dice evidencia GA4 2102-015-01 AA2, evidencia 01. ¿De acuerdo? Informe trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí básicamente en esta actividad? Lo que debemos hacer es dar respuesta a unos interrogantes. Entonces, digamos que la actividad se plantea en 5 grandes interrogantes. El primer interrogante dice, consulta información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente que se encuentra en el componente formativo para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Explique su respuesta 1.6. Aquí describa en un texto algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponde a un trabajo decente. Nuestro segundo ítem, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es realizar la lectura de un párrafo, que se los voy a leer a continuación. Dice, el ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral.
lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. A partir de ese pequeño párrafo se desprenden 3 preguntas. La primera, para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? La segunda, ¿cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? La tercera, ¿cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? El tercer punto dice, realiza la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo que encuentran aquí, digamos, en la plataforma Sayuna, para resolver las siguientes preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos? ¿Por qué? La cuarta, digamos que esta cuarta pregunta o ese cuarto ítem que está allí que corresponde a realizar la lectura del componente formativo sobre los derechos fundamentales en el trabajo para responder las siguientes preguntas. ¿Por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principio promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Entonces, el punto número 4, es decir, esas preguntas que se desprenden del inciso 4, es decir, la 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7, las vamos a omitir, ¿de acuerdo? Es decir, no las vamos a desarrollar. ¿Por qué no las vamos a desarrollar? Porque esas preguntas son muy parecidas a unas preguntas que ustedes ya debieron contestar o que si no las han contestado deben estar en proceso de contestar con la participación en el foro. ¿De acuerdo? Cuando ustedes revisen, se van a dar cuenta que esas preguntas que encuentran allá en el foro son muy parecidas a estas preguntas que se encuentran en el punto 4. Entonces, para no volver a repetir lo que ya trabajamos, vamos a omitir responder las preguntas correspondientes al cuarto punto, ¿de acuerdo? Todas las preguntas que se desprendan del cuarto punto. Y el último punto, digamos que es el 5, dice, realiza la lectura de la cartilla de derecho laboral individual en la URL aplicaciones, .ceipa.edu.co/biblioteca/biblio digital virtual/cartilla derecho laboral individual para resolver las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Para que la segunda, para que sean reconocidas los derechos laborales, debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito. Explique su respuesta. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, entre paréntesis con mercancías y no en dinero? Explique su respuesta. Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado. Explique su respuesta. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? De acuerdo, punto 5.6. Vamos a dejarla hasta la 5.5, ¿de acuerdo? No vamos a realizar la 5.6. Entonces, vuelvo y repito, chicos, vamos a hacer un informe que va a constar de la respuesta a los interrogantes que primero encontramos en el 1, en el numeral 1 y que indica hasta el 1.6, el 2 hasta el 2.3, el 3 hasta el 3.4, hasta el 3.3, perdón, omitimos el desarrollo de las preguntas del numeral 4, desarrollamos las preguntas del numeral 5 hasta el 5.5. Es decir, del 5 no vamos a hacer el 5.6 y del 4 no vamos a desarrollar ninguna pregunta. Hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta?
Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, entonces supongo que hasta ahí claro, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un informe. El informe va a ser contestar unas preguntas, cuáles vamos a omitir, las correspondientes al punto 4 y la correspondiente a la pregunta 5.6, ¿de acuerdo? Sí, Carol, cuénteme. Hola, profe, buenas noches. Profe, tengo una Buenas noches. pregunta. Esta es mi primera clase como tal que puedo entrar. Aparte de este ejercicio y el foro que mencionas, ¿cuál es la otra actividad que dices que ya está? Bueno, hay dos actividades que ya hemos desarrollado o que ya se han explicado. ¿Cuál es la recomendación? Revisar las grabaciones que estén allí o si no tienes acceso, escríbeme al, digamos, un mensaje privado en Sayuna y yo te comparto el link porque hemos desarrollado dos actividades. La primera que también correspondía a una investigación que ustedes iban a hacer, a un taller que tenían que presentar sobre el trabajo en el contexto local. Entonces, habían unas preguntas enfocadas, cuáles son las actividades que se desarrollan en tu región. Esa era básicamente el primero. Y el segundo es la participación en un foro. Son las dos primeras evidencias que hay que cargar y que encontramos en la plataforma. Hoy estamos hablando de la tercera. Entonces, tenemos dos primeras. La primera es un taller que tiene que tener la contestación a unas preguntas donde debes desarrollar una línea de tiempo, donde debes desarrollar un mapa conceptual y ese taller debe tener una estructura que ya se encuentra explicada y definida en cuanto a una página de portada, una introducción, las conclusiones y la bibliografía que tú utilices para la investigación que vas a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces son unas preguntas muy sencillas, una línea de tiempo sobre la evolución histórica de los modos de producción relacionados con el trabajo y un mapa conceptual donde tienes que relacionar, digamos, unos términos como precarización, deslaboralización, entre otros, ¿de acuerdo? Eso es la primera actividad es ese taller. La segunda actividad es la participación en el foro. Yo les había explicado, digamos que ese foro pues tiene unas preguntas que son muy parecidas al punto 4. Yo lo estuve revisando, entonces yo dije pues no los voy a volver a poner a repetir los mismos, si ya con la participación en el foro es suficiente, entonces por eso en esta actividad vamos a omitir el desarrollo del punto 4 de este taller. Este taller es un poco más sencillo, de pronto es un poco más largo porque tiene muchas más preguntas, pero es más sencillo porque vamos a omitir hacer una introducción, hacer unas conclusiones y como recomendación, pues siempre hay que hacer bibliografía. Digamos que la bibliografía sí siempre tenemos que hacerla. ¿De acuerdo? Entonces, son dos actividades las que tenemos inicialmente, que ya ustedes están desarrollando y algunos ya desarrollaron, subieron, otros que saben que al 20 de mayo, ¿cierto? Si no estoy mal y no se me ha olvidado la fecha, al 20 de mayo ya las actividades deben estar cargadas para la respectiva calificación. Sin embargo, recuerden que yo les dije en la medida en que vayan subiendo, pues yo les voy calificando. Si no han subido, pues no hay problema, pero si ustedes pues van trabajando, pues yo les voy calificando, ¿de acuerdo? Entonces, para Carol, la respuesta es que tenemos dos actividades iniciales, que son las evidencias que dan alcance a nuestra primera actividad de aprendizaje. Perdón. Bueno, entonces eso, son dos primeras actividades, Linda. Puedes revisar los, digamos, los links que están ahí. Si tienes alguna duda o algo, igual puedes escribirme. Si no habías podido ingresar antes, escribirme si se te genera alguna duda cuando ya tú hayas revisado la información para que adelante, pues los talleres, el taller, el informe que se debía presentar y pues la participación en el foro, que es la que
debieron hacer la semana antes pasada, porque esta semana debimos haber trabajado, la semana que pasó, esta actividad que estoy, digamos, explicando, solo que pues tuve un problema de salud, y por eso hoy les voy a explicar una actividad y mañana voy a hacer nuevamente sesión. Ahorita voy a hacer nuevamente el link para mañana hacer nuevamente sesión. Sé que mañana pues están en formación con algún instructor. Entonces no se preocupen si no pueden ingresar. Voy a explicar algo muy sencillo. Nuestra segunda actividad, cómo va a ser, y yo les refuerzo el próximo lunes que nos veamos, ¿de acuerdo? Recuerden que pues no tenemos afanes, sin embargo hay que ir trabajando las actividades porque pues no queremos después estar corriendo, estar alcanzado y que ya se me haya cerrado el tiempo, porque pues yo les puedo calificar, yo no tengo problema, pero yo califico la actividad hasta, digamos, hasta el 13 de junio, porque es la asignación que tengo. A partir de allí, después de esa fecha, si hay algún aprendiz que sube alguna actividad, yo ya no se la puedo calificar. ¿Por qué? Porque no estoy programada para estar con ustedes. Entonces, digamos que, pues a esa fecha ya tenemos que tener todo adelantado. En el desarrollo de nuestras sesiones, pues vamos a ir mirando qué actividades, digamos, se vuelven un poco innecesarias o son muy repetitivas o son muy parecidas a lo que ya hicimos, pues yo no les voy a volver a repetir, pero digamos que eso lo voy a explicar pues en cada sesión, como en esta sesión que les estoy explicando, que no vamos a hacer el punto 4 para este taller ni la pregunta 5.6, ¿de acuerdo? Que son las que vamos a omitir, el resto lo vamos a desarrollar. ¿Cómo se debe entregar el taller o el informe? El informe se entrega una hoja de portada, podemos utilizar formato Word o PDF, y ese formato Word o PDF debe tener las respuestas a las preguntas que se encuentran allí establecidas. Finalmente, lo que vamos a colocar es digamos, la bibliografía, es decir, qué fuentes formales e informales utilizamos nosotros para llegar a esas respuestas, ¿de acuerdo? Eso hasta el momento. Carol, ¿te quedó claro, linda? Sí, profesora, muchísimas gracias. Bueno, nena, con gusto. Entonces, ¿continuamos o alguien más tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces, aquí hoy yo les dije, vamos a hablar un poquito de trabajo decente, de ciudadanía laboral, y vamos a hablar de derecho laboral individual y derecho laboral colectivo, que son, digamos, los temas sobre los que se nos pregunta en este informe. Ustedes saben que pues yo les hago una explicación como para que ustedes vayan teniendo ideas. Sin embargo, esto que yo les explico debe ser complementado con los documentos que se encuentran descritos en la guía de aprendizaje, con los documentos que ustedes encuentran en la sesión de material de apoyo de la competencia de derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, eso que yo les voy a decir, se los voy a explicar, pero igual, digamos, ustedes van a volver y van a poder encontrarlo allá también. Entonces, en nuestras sesiones anteriores, ¿nosotros de qué hablábamos? Nosotros hablábamos de que existe, primero vamos a retomar y a ponernos en contexto, ¿cierto? Entonces, digamos que el contexto básicamente es que el trabajo es un derecho humano fundamental, que no solo sirve para que yo tenga condiciones mínimas de supervivencia, sino que además tiene otras dimensiones que complementan y que hacen parte integral del desarrollo del trabajador. Entonces, no es un simple derecho que está allí, sino un derecho que implica un movimiento más profundo, un movimiento social. ¿Por qué? Porque a partir del trabajo nosotros podemos alcanzar eso que siempre hemos soñado. Llámese realización personal, llámese realización profesional. Entonces, todo eso hace que el trabajo, aparte de ser un simple derecho, digamos, haga parte integral del desarrollo del ser humano. Entonces, teniendo en cuenta esa problemática,
y que en nuestra Constitución de 1991 se reconoce el trabajo como un derecho fundamental y que anteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos la ONU lo había reconocido como un derecho humano, es decir, como un derecho que tenemos todos los seres humanos solo y simplemente por el hecho de ser seres humanos. ¿De acuerdo? Adicional a eso, digamos, en Colombia se desarrolló una política que se conoce con, con el nombre de trabajo decente. ¿De acuerdo? ¿Cuándo nace? Nace a partir de 1999. Y básicamente, ¿qué es lo que trae nuevo este concepto de trabajo decente? Pues trae una política donde el trabajo no solo es reconocido como un derecho, sino que adicional a ser un derecho, es un principio establecido en nuestra Constitución de 1991 en el artículo primero, donde dice que este Estado social de derecho está fundamentado en principios como la solidaridad, la dignidad humana y nos habla del trabajo. Entonces, aparte de ser un derecho, es un valor y es un principio de este Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene esa garantía para todas las personas, para todos los ciudadanos colombianos. En esa, digamos, en el artículo 25 de la Constitución, también se menciona que el trabajo debe ser en condiciones dignas y justas. Y es allí donde ya aparece lo que es trabajo decente y sobre lo que es trabajo digno, ¿de acuerdo? Entonces, en el trabajo decente, digamos, cuando hablamos de trabajo decente, hacemos referencia a ese derecho que implica que todas las personas puedan obtener ingresos dignos, que todas las personas tengan condiciones de seguridad en su trabajo, que todas las personas puedan gozar de una protección social, que digamos ese ingreso que nosotros tenemos sea justo y proporcional al esfuerzo que se realiza. Recuerden que cuando hacemos digamos, la línea de tiempo de los modos de producción y hablamos del capitalismo, recordemos que el capitalismo básicamente eh, hubo un auge del trabajo, pero digamos que hubo una minimización de los derechos laborales, porque el trabajo floreció con todo el tema de las revoluciones, de las industrias, pero los derechos laborales sí decayeron. ¿Por qué? Porque las personas, como se veían en esa necesidad de tener un trabajo, pues arrendaban eh, su fuerza de trabajo, la arrendaban sin que hubiese proporcionalidad entre el esfuerzo que yo estaba entregando para la consecución de esos bienes. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que por eso, en todo el tema del trabajo decente, está enfocado en una política que sea justa y que básicamente, digamos, encuentre su fundamento en la dignidad de los seres humanos. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Ok, bueno. Entonces, digamos que aquí llega, ya sabemos, digamos que ese trabajo decente a qué hace referencia, a que hayan unas condiciones mínimas de dignidad para que las personas, digamos, puedan tener un desarrollo integral. Y aquí nace una pregunta muy importante y es el tema de la ciudadanía. ¿Ustedes son ciudadanos colombianos, chicos? Sí, profe.
¿Desde cuándo son ustedes ciudadanos colombianos? Desde el nacimiento. ¿Desde cuándo, Linda? Desde el nacimiento. Exacto. Miren allí y vamos a empezar. Nosotros somos colombianos, que se refiere al tema de la nacionalidad a partir del nacimiento. A partir del nacimiento yo tengo muchos derechos, ¿de acuerdo? Pero tengo una limitación para el ejercicio de esos derechos. ¿Cuándo yo puedo ejercer plenamente los derechos? Cuando soy mayor de A los edad, 18 años. Cuando tenemos la cédula, si ven que el documento se llama hasta cédula de ciudadanía. Antes nosotros tenemos una tarjeta de identidad, es decir, tenemos una identidad, algo que nos identifica, algo que nos dice usted pertenece, usted tiene un arraigo, pero no tenemos una ciudadanía porque el concepto de ciudadanía hace más referencia a todo el tema, digamos, de la participación que ya pueden tener los seres humanos en la vida política, social de un país, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, vamos a retomar, cuando hablamos de trabajo decente, esa política de trabajo decente está, digamos, enfocada en qué? En que haya una proporcionalidad entre el esfuerzo que yo hago y la retribución que recibo. Es decir, todo el tema salarial, ¿de acuerdo? Que haya reciprocidad. Yo estoy dando y lo que usted me está pagando sí es conforme a lo que yo estoy produciendo, a lo que yo estoy dando. El trabajo digno, digamos que nosotros siempre hablamos de trabajo decente y digno, de trabajo digno y decente, son dos conceptos que están relacionados, pero se centran en dos cositas que se complementan, pero que son diferentes. El trabajo digno va enfocado a que se tengan esas condiciones de dignidad dentro del salario, dentro de esa relación laboral, no solo salario, sino que comprenda también salario, comprenda prestaciones sociales, comprenda condiciones de seguridad en el trabajo. Entonces, siempre que hablemos de trabajo decente, sabemos que ese trabajo decente se refiere a esa relación o a esa proporcionalidad que debe existir dentro de, digamos, de una relación laboral, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de dignidad, son esas condiciones que van mucho más allá del mero o del solo salario, sino que tiene otras condiciones enfocadas en qué? Enfocadas en la dignidad de la persona, enfocada en el bienestar de la persona. Entonces, condiciones, digamos, condiciones buenas, condiciones higiénicas, todo está, digamos, en eso está enfocado. A partir de allí nace algo muy importante y es el tema de la ciudadanía. Si nosotros miramos la Constitución, nosotros tenemos un acápite en nuestra Constitución donde nos habla de nacionalidad y nos habla de ciudadanía. Básicamente nos dice que nosotros tenemos nuestra ciudadanía a partir de los 18 años. ¿De acuerdo? En la Constitución de 1886, que fue nuestra Constitución anterior, la teníamos a los 21 años, como la tienen aún hoy en día en Estados Unidos. La gente, digamos que allá ya se hace mayor a los 21 años. Aquí a los 18 años se entiende que ya tenemos un desarrollo mental, digamos, que nos permite actuar y que además de, digamos, de darnos ciertos derechos, nos da esa facultad de tomar decisiones políticas, de participar activamente. Entonces, la ciudadanía, una cosa, son dos temas también, así como trabajo decente y trabajo digno se complementan, el tema de nacionalidad y ciudadanía también se complementa. Yo cuando nazco tengo mis derechos, pero yo les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo derecho, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la salud, pero si yo siendo un niño, es decir, un menor de edad, todavía no tengo los 18 años, estoy jugando fútbol
y jugando fútbol con la pelota que estoy jugando fútbol, rompo el vidrio de la casa del vecino, ¿será que yo debo responder por ese vidrio? ¿Yo tengo la capacidad para pagar esos daños? No, ¿No lo hacen quiénes? los padres. Los padres o los representantes legales, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que a partir de los 18, si yo rompiera el vidrio y el día anterior tenía 17, pero ya hoy cumplí 18, ya la responsabilidad para que yo repare, para que pague ese vidrio es mía, ya no es de mi papá. Entonces, digamos que a partir de la ciudadanía, que es un tema muy importante, yo ya tengo la capacidad, digamos, de ejercer mis derechos plenamente. Antes de cumplir los 18 años, yo puedo hacer parte o tomar decisiones políticas en este país. No, No, ¿cierto? Bueno, podemos votar, pero en el colegio, por el personero que dice que va a ser la piscina y todo eso, digamos, esos ejercicios que se hacen ¿para qué? Para que las personas vayan teniendo sentido de responsabilidad y sepan cómo deben actuar cuando lleguen a la mayoría de edad. Entonces, la ciudadanía, digamos, la ciudadanía la ejercemos a partir de qué? La ejercemos a partir de que tenemos la mayoría de edad. La ciudadanía laboral, digamos que hace referencia a ese reconocimiento de derechos laborales y la importancia del trabajo en la sociedad. Es decir, a partir de que yo tengo mi ciudadanía laboral, ya yo puedo ser parte activa en las decisiones que se tomen en un país, ¿de acuerdo? Cuando nosotros somos menores de edad para trabajar, necesitamos un permiso de los papás, ¿cierto? Y no podemos desarrollar cualquier tipo de trabajo. Hay profesiones o hay oficios que está prohibido que se desarrollen por chicos menores de edad. De acuerdo, ejemplo, ese tema de la construcción, ustedes pueden ver a muchos chicos, sobre todo, digamos, si ustedes viven en lugares donde no hay tanta presencia estatal, pueden ver chicos entre 14, 15 años trabajando en construcción, ayudándole al papá, ayudándole a la mamá. La responsabilidad donde ese niño le llegue a pasar algo va a ser mucho, digamos, mucho, mucho más grande. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que algunos oficios lo desarrollen menores de edad. Los menores de edad pueden trabajar. ¿Pueden trabajar con qué? Con un permiso de la autoridad judicial, del Ministerio del Trabajo y de los representantes legales. A partir de los 18 años, ya yo no tengo que pedirle permiso a mi papá para trabajar porque a partir de los 18 años, que ya yo soy un ciudadano, hago parte de la ciudadanía laboral y ya tengo un reconocimiento de derechos que me permiten actuar activamente dentro de la sociedad. Entonces, esa ciudadanía laboral son esos reconocimientos que yo tengo, ¿de acuerdo? De esos derechos y también de los deberes que tengo dentro del trabajo. Entonces, ¿a qué hace referencia la ciudadanía laboral? Hace referencia a un conjunto de derechos y de responsabilidades que tenemos ya las personas que nos encontramos, ¿qué? Que nos encontramos en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que se busca a través de la ciudadanía laboral? Se busca algo muy importante y es que todos los seres humanos, o aquí con todo el tema de la política del trabajo decente, del trabajo digno, se busca que todos los seres humanos tengamos el acceso a un trabajo digno, a una protección contra una discriminación, a que nosotros en el trabajo podamos tener condiciones de seguridad y de protección que permitan el desarrollo integral de cada trabajador.
ya cuando nosotros tenemos esa ciudadanía laboral activa, nosotros podemos conformar sindicatos, nosotros podemos asociarnos, nosotros podemos a través de diferentes prácticas que están establecidas en nuestra normatividad, podemos hacer parte activa y responsable de las decisiones que se tomen respecto a un trabajo. A eso hace referencia todo el tema del trabajo decente, del trabajo digno y de la ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral, ¿cuándo se materializa? Se materializa cuando las personas que nos encontramos trabajando hacemos parte activa en las decisiones que se toman dentro de un trabajo, a través de que, a través de las diferentes organizaciones que se pueden desarrollar y utilizando los diferentes mecanismos que nos permite la ley para hacer valer nuestros derechos como trabajadores. Entonces, ¿podríamos nosotros definir la ciudadanía como la ciudadanía laboral como posesión de derecho? Efectivamente sí. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que nosotros tenemos esa ciudadanía, ya nosotros no somos meros espectadores, ya nosotros somos sujetos activos en este proceso laboral. Ya nosotros no solo miramos cómo mi papá ya mirará a ver cómo hace para conseguir el dinero para que los hijos coman, ¿cierto? Entonces ya nosotros pasamos de ser meros espectadores a mirar cómo los demás se rebuscan, a ser personas activas dentro de la sociedad. Y no quiere decir, chicos, yo sé que muchos de ustedes estarán muy jovencitos y aún así ya ustedes tienen sus emprendimientos, están trabajando, pero digamos que muchas veces, ejemplo, si alguno Luciana que es súper joven, pongamos que Luciana tiene unos 16 años y Luciana tiene un emprendimiento. Luciana necesita hacerle inyección de capital a ese emprendimiento que tiene, pero Luciana como es menor de edad no puede ir a hacer un préstamo al banco, ¿de acuerdo? Porque la capacidad la empezamos a tener a partir de la mayoría de edad. Entonces, a pesar de que yo sé que muchas veces ustedes no son meros espectadores, porque de la posición que están, ayudan a la familia, ya tienen sus emprendimientos, digamos que esa posesión de derechos la podemos hacer efectivas a partir de que tenemos nuestra mayoría de edad, de que ya tenemos la ciudadanía laboral allí activa, ¿de acuerdo? A eso se refiere todo el tema de trabajo decente, trabajo digno y ciudadanía laboral. Por otra parte, y en orden de ideas, yo les hablaba a ustedes que, digamos, nosotros, ¿dónde encontramos nosotros nuestra normatividad en Colombia? Y yo les hablé en la clase anterior y yo les decía, aquí tenemos la Declaración de Derechos Humanos, tenemos la Constitución Política de Colombia, donde a partir de 1991 se crea una política de trabajo decente que les acabo de decir, se crea ya el derecho al trabajo y se dice el trabajo debe ser en condiciones dignas, entonces ya empezamos a hablar de un trabajo digno, no solo de un trabajo decente, sino que vamos mucho más allá y hablamos de un trabajo digno. También lo tenemos estipulado en los convenios internacionales que se firman con la OIT. Recuerden la Organización Internacional del Trabajo, que juega un papel muy importante, digamos, en nuestra sociedad, que lo que se firme allá y verse sobre este tema de derechos humanos, pues pasa a ser parte de nuestra legislación interna por el famoso bloque de constitucionalidad que se encuentra establecido en el artículo 93 de la Constitución. Digamos, todo de dónde se desprende de la Constitución. En la Constitución nosotros encontramos los derechos y, digamos, existen las leyes que desarrollan todos esos derechos que encontramos en la Constitución. Nosotros tenemos una ley que desarrolla todo esto y es lo que conocemos como el Código Sustantivo del Trabajo, que también les había hablado de él pues la clase anterior. Ese Código Sustantivo del Trabajo es un compendio de normas que trata de regular las relaciones entre
el trabajador y un empleador, es decir, las relaciones particulares y las relaciones colectivas del trabajo. Es decir, entre una organización gremial y un empleador o unos empleadores. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que nuestro derecho laboral se divide en dos. El primero es el derecho laboral individual, el que regula relaciones particulares de trabajo entre trabajador y empleador, y el derecho colectivo, que son esas relaciones o regula esas relaciones entre sindicatos y un empleador o varios empleadores. Porque, pues, recuerden que en Colombia existe la concurrencia de contratos o la coexistencia de contratos. Es decir, que yo puedo tener varios empleadores. Entonces, básicamente, cuando hablamos de derecho individual del trabajo, nos estamos refiriendo a la relación que se desprende de la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, siempre que hablemos de derecho individual del trabajo, estamos haciendo referencia a eso, digamos, a esas garantías que se desprenden de un vínculo laboral, es decir, de un contrato de trabajo. Vamos a hablar de ese contrato de trabajo. Voy a quitar aquí y les voy a presentar un contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo, digamos, se encuentra establecido desde el artículo 22 al 75. Encontramos todo lo que tiene que ver con todo el tema del contrato de trabajo, donde desde el artículo 22 al 75 del Código Sustantivo del Trabajo. Código que estuvo, digamos, a puertas de ser reformado por la reforma laboral que se había presentado, pero que ustedes saben, pues se cayó en el Congreso. Es decir, que hoy día seguimos con las mismas normas vigentes, con las mismas normas que ya teníamos. No hay cambios, ¿por qué? Porque digamos que la reforma no prosperó, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a explicar lo que se encuentra vigente. Entonces, el contrato de trabajo tiene tres elementos esenciales. Es decir, para que yo diga existe un contrato de trabajo, deben estar presentes estos tres elementos esenciales. Si hace falta uno de esos elementos, no estaríamos hablando de contrato de trabajo, sino de cualquier otro tipo de contrato, cualquier otro tipo de contrato. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos los encontramos establecidos y los elementos son la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono y un salario como retribución del servicio. Es decir, que para que podamos decir existe un contrato, deben presentarse esos tres elementos esenciales del contrato de trabajo. ¿Y qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. ¿De acuerdo? En esa definición nosotros encontramos los tres elementos. Primero, prestación personal, que va a ser una persona natural a otra persona que puede ser natural o jurídica bajo subordinación o continuada dependencia y mediante remuneración. Es decir, me pagan por ello. Recibo un salario por ello. Esos son los tres elementos. Si yo me encuentro en una relación laboral y no se encuentra uno de estos elementos, puede que esté bajo otro tipo de contrato, pero no contrato de trabajo. Recuerden siempre, para que sea contrato de trabajo, deben existir estos tres elementos. Importante tener en cuenta la forma de celebrar un contrato, ¿de acuerdo? Existen dos maneras de celebrar un contrato. ¿Cuáles son esas maneras? De manera verbal y de forma escrita. Los dos igualmente válidos.
Solo, ¿cuál es el problema aquí? Digamos que para temas probatorios es un poco más difícil probar el contrato verbal, pero se puede probar. Solo que es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque con la existencia de un contrato escrito se presume la existencia de esa relación laboral. Ya lo que hay que desvirtuar en un proceso es que sea real o no sea real esa, digamos, esa relación laboral. Esas son las dos formas de celebrar un contrato. Yo muchas veces pregunto, ¿tienen contrato? No es un contrato porque pues no hay nada escrito. Es un contrato. Recuerden, los contratos los podemos celebrar de manera verbal o de manera escrita. Dentro de esos elementos que encontramos del contrato de trabajo, el primer elemento nos habla de la actividad personal, es decir, que a nosotros nos toca personalmente prestar el servicio. Yo no puedo enviar a otra persona para que realice el trabajo que yo estoy realizando. Eso lo podría hacer si tengo un contrato de prestación de servicio, pero si tengo un contrato de trabajo, la primera obligación que tengo es prestar de manera personal el servicio. ¿Cuál es la segunda? La segunda es subordinación, que le permite que le da al patrón la facultad de exigirme a mí el cumplimiento de órdenes, el cumplimiento de instrucciones por parte de ese empleador con el trabajador. Y por último tenemos el salario. El salario, que es la remuneración o la prestación la contraprestación que yo recibo por esa actividad que realicé. En Colombia tenemos tres tipos de salario. Tenemos salario básico, el salario mínimo, que es aquel, digamos, que se decreta o que no se decreta, porque la ley dice pues que antes de decretar se debe tratar de concertarse entre gremios de trabajadores y empleadores. Infortunadamente, digamos, yo no recuerdo, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero yo no recuerdo que se haya podido llegar a un consenso. Entonces, si no se llega a un consenso, el 30 de diciembre debe ser decretado el salario mínimo por el presidente de la República, que es lo que pasa siempre, ¿de acuerdo? Al 30 de diciembre de este año, nosotros vamos a saber cuál va a ser el salario mínimo para el año 2025. Al 30 de diciembre del año 2024 ya había un decreto que nos decía cuánto era el salario mínimo. ¿En cuánto está el salario mínimo este año? Ay, nadie está ganando el salario mínimo, qué triste. El salario mínimo para este año está en 1.423.500 pesos. ¿De acuerdo? Ese es el salario mínimo que tenemos este año. Ese salario que yo les estoy diciendo, pues no incluye el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque digamos que el auxilio de transporte, que este año está en 200.000 pesos, lo pueden devengar las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que si usted gana 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no tiene derecho a que se le pague ese auxilio de transporte. Digamos que no tiene el empleador la obligación de pagarme ese auxilio de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, el salario mínimo es aquel, digamos, esa prestación o contraprestación que tiene las características de ser un mínimo que me permiten vivir en condiciones de dignidad y que en Colombia, digamos, el procedimiento, la ley dice pues que debe concertarse entre gremios de trabajadores con empleadores, pero que si no se llega a una concertación, digamos que es una comisión tripartita, porque allí están algunos ministerios como parte del gobierno revisando,
pues digamos que se pueda llegar a una concertación, pero si no se llega a concertación, se expide un decreto donde allí se establece cuál va a ser el salario mínimo para el año inmediatamente, ¿de acuerdo? Ese es un tipo de salario. Tenemos otro tipo de salario que es el salario integral. El salario integral, ¿alguien ha escuchado hablar del salario integral? No, profe. Bueno, digamos que el salario integral es una remuneración que recibe un empleado y donde se incluye el pago de prestaciones sociales, es decir, a mitad de año no le vamos a pagar primas, en febrero del año siguiente no le vamos a pagar cesantía, porque ya eso se está pagando, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el salario integral es un salario cuya base ya incluye el pago de prestaciones sociales. En Colombia, el salario integral debe ser 10 veces el salario mínimo. Es decir, que si yo les decía que el salario mínimo está en 1.423.500 pesos, para este año el salario integral va a ser de 14 millones algo, ¿de acuerdo? Más un 30% que corresponde a factor prestacional. Es decir, que para este año 2025 el salario integral mínimo es de 18.505.000 pesos. ¿De acuerdo? Eso es lo mínimo que debe estar devengando una persona que tiene salario integral. ¿De acuerdo? Eso es lo mínimo. Hay muchas personas que me dicen, sí, yo estoy ganando un salario integral. Y yo le pregunto, ¿usted está ganando un salario integral? Yo así, con ojos de felicidad, está ganando un salario integral. Y me dice, sí, el día está en 39.000 pesos. Yo estoy ganando 70.000 pesos. Yo le digo, eso no es un salario integral, porque si lo mínimo son 18 millones, eso quiere decir que, digamos, una persona que esté ganando el salario integral tiene que estar ganando por día más de 500.000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que por día debería estar ganando 500.000 pesos, porque 18.505.000 pesos es, digamos, lo mínimo de un salario, ¿de acuerdo? Y tenemos otro tipo de salario que es el salario en especie. Importante tener claro que en Colombia está prohibido que el pago del salario sea totalmente en especie. Solo se puede pagar en especie un porcentaje. ¿De acuerdo? No se puede pagar la totalidad de un salario en especie. Si yo estoy devengando salario mínimo, mi salario en especie no puede ser la totalidad de ese salario mínimo. ¿Y qué es el salario en especie? El salario en especie es aquella prestación que no se hace un pago en efectivo, sino que se paga mediante bienes o servicios. ¿De acuerdo? Ropas, bonos de ropa, bonos de alimentación, habitación, alojamiento, casa. Esos serían pagos en especie. En Colombia está prohibido que un salario sea pagado totalmente en especie. Si yo estoy devengando un salario mínimo, solo se puede pagar en especie el 30% de mi salario. ¿De acuerdo? Si estoy devengando salario mínimo, solo se puede pagar en especie el 30% de ese salario mínimo. El resto debe ser pagado en efectivo. Si yo estoy devengando más de un salario mínimo, el 50% se puede pagar en especie y el otro 50% en efectivo. El salario mínimo es inembargable.
La ley dice, el salario mínimo es inembargable. Sin embargo, existen dos excepciones. La primera, cuando el salario, digamos, la primera es cuando tengo deudas alimentarias y la segunda cuando tengo deuda con una cooperativa legalmente constituida. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de salario, esas son las prohibiciones que existen en cuanto al salario. Ya conocimos dos maneras de celebrar un contrato de trabajo. Recuerden siempre, puede ser verbal o escrita. Verbal o escrita. Existen diferentes tipos de contrato de trabajo. En esos diferentes tipos de contrato de trabajo encontramos el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, el contrato de obra o labor o el contrato ocasional, accidental o transitorio. ¿Qué es el contrato a término indefinido? El contrato a término indefinido es aquel que no tiene una fecha para culminación de ese contrato. ¿De acuerdo? Sin embargo, como todos los contratos, se puede acabar. No tiene una fecha, pero eso no quiere decir que es perpetuo, que es por siempre y para siempre. Los contratos, como se hacen, se deshacen. Entonces, la persona que tiene un contrato a término indefinido tiene unas opciones. La primera opción es que la persona decida renunciar. Digamos, no hay ninguna, no tiene el trabajador ninguna obligación de enviar preaviso, de avisar que voy a renunciar, no hay ninguna obligación. Sin embargo, digamos que lo aconsejable siempre, pues es avisar que van a renunciar. Porque recuerden, chicos, que pues las relaciones laborales son importantes. Recuerden que las experiencias se certifican con, valga la redundancia, con constancias o certificado, pero que igualmente su nuevo empleador siempre llama a verificar que la información que contenga el certificado sea verdadera. Entonces, por eso lo ideal, pues, es que podamos terminar una relación de la manera más saludable posible. ¿Para qué? Para todo el tema de nuevas posibles contrataciones. Entonces, un contrato a término indefinido no tiene fecha para finalización. Sin embargo, se puede acabar. La primera es que el empleador decida renunciar. O la segunda es que el empleador me puede despedir con una justa causa. Las justas causas se encuentran establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entre muchas justas causas tenemos llegar bajo sustancias psicoactivas al trabajo, engañar al empleador, otra, digamos, sustraer elementos del trabajo, que muchas veces pasa, y yo siempre hago la recomendación, porque muchas veces nosotros estamos trabajando en lugares y no, allá botan esa tela, allá botan la comida. Entonces la gente viene y empieza a sacar las cosas sin el debido permiso, y si sacan las cosas sin el debido permiso, eso quiere decir que están sustrayendo, que están robando, que están hurtando. Entonces lo ideal es que no se hagan este tipo de prácticas en el trabajo que ustedes tengan, porque pues digamos que eso tiene consecuencias. Entonces, esas son justas causas. Su empleador, si usted, ay no, es que aquí yo trabajo en el área de confección y yo veo que aquí dejan muchos retacitos de tela ahí tirados. Entonces vengo yo y voy sacándolos con una bolsita porque pues como ya sé coser, yo puedo hacerme mi colcha con esos retazos de tela. Y resulta y pasa que cuando me llegó fue una notificación y tienen las pruebas en las cámaras de que yo voy saliendo con bolsas de el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces me pueden despedir a mí. Si me despiden a mí tienen que pagarme, digamos, mi liquidación laboral, mis prestaciones sociales, solo que no hay lugar a indemnización.
Y otro tema es que si ustedes tienen un contrato a término indefinido, pues se puede acabar esa relación laboral y se pague la debida indemnización a que haya lugar. Pero no tiene una fecha de terminación, pero se puede terminar esa relación. Ese es un tipo de contrato. Y tenemos un contrato a término fijo. Los contratos a término fijo son aquellos que tienen establecidos una fecha para terminación del contrato. Los contratos a término fijo máximo pueden hacerse a 3 años, pero se pueden renovar de manera indefinida, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha gente que trabaja mucho tiempo y dice, ya se convirtió en un contrato a término indefinido. Y uno revisa y no, solo que se renovó. Hay una renovación que es automática y a la que usted no tiene la obligación de avisarle, ¿de acuerdo? Entonces recordemos, lo máximo son 3 años. Un contrato a término fijo, máximo tiempo de duración va a ser de 3 años. Sin embargo, se puede renovar de manera automática, de manera indefinida. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer renovación, 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 renovación. En el contrato a término fijo, sí se exige, digamos, el tema del preaviso. ¿Del preaviso por parte de quién? Del empleador, de que el contrato se va a acabar y no se va a prorrogar. Es decir, todos sabemos la fecha en que va a finalizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros firmamos este contrato la ley exige que sea por escrito siempre. El contrato a término fijo, ya nosotros sabemos allí que es de 6 meses, que es de 1 año, que es de 2 años. Ya nosotros sabemos cuándo se va a acabar. Pero la ley le exige al empleador que tiene que enviar un preaviso de 30 días de anticipación de que la relación laboral no se va a volver a renovar. ¿De acuerdo? Si el contrato es a término fijo, inferior a 1 año, solo se puede renovar por el mismo tiempo de manera consecutiva por 3 periodos. Ya después de pasar esos 3 periodos, si se va a renovar, ya no se puede renovar por el mismo tiempo, sino por 1 año. Ejemplo, tengo contrato a término fijo de 3 meses. Se me renovó, ya tengo la primera renovación por 3 meses, tengo una segunda renovación por 3 meses más, tengo una tercera renovación por 3 meses más, ya la cuarta renovación no se puede hacer por los 3 meses que se habían pactado inicialmente, sino que tienen que ser por 1 año, ¿de acuerdo? Digamos que esas son las reglas diferentes en este tipo de contrato. Los contratos no es sencillo que un contrato a término fijo cambia a ser un contrato a término indefinido. Esto pasaría solo en algunos casos cuando, digamos que el contrato va en contra de lo que es establecido por la ley. Entonces, ejemplo, no, yo llamé a Juan David, hicimos un contrato a término fijo por 5 años. Ese contrato va contra la ley. ¿Por qué? Porque un contrato a término fijo debe ser máximo de 3 años. Entonces, como yo lo hice a 5 años, Juan David puede iniciar un proceso laboral para que se declare que ese era un contrato a término indefinido. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos gustan los contratos a término indefinido? Nos gusta por todo el tema de, digamos, la estabilidad de pronto que puede tener una persona. Pues un contrato a término fijo, usted sabe que se le va a acabar en cualquier momento. El contrato a término indefinido también se le va a acabar. Pero, pues usted no sabe cuándo. De hecho, usted puede demorar trabajando en esa misma empresa 20 años, 25 años, 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que pues nos gusta un poco más los contratos a término indefinido por la estabilidad laboral de la persona que tiene este tipo de contratos. ¿Alguna pregunta por el momento, chicos? Bueno, ese silencio es todo bien, profe, derecho. Entonces, estos tipos de contratos, existen 2 tipos de contratos. Pregunta. Ay, dime, linda.
Profe, exactamente por qué se cayó la reforma laboral. Muy buena pregunta. Digamos que las leyes tienen un trámite para que se cumplan, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en Colombia ustedes saben que nosotros em, tenemos un Congreso que está constituido por una Cámara de Representantes y por un Senado. Entonces, cuando dijeron se aprobó la reforma laboral, se había aprobado en la primera Cámara, donde ella sigue unos debates y donde la gente vota, y cuando vota, pues digamos, se llega a un consenso. ¿Cuál es el tema que tiene la reforma? Y digamos que esto enriquece la democracia. ¿Qué enriquece la democracia? Pues las oposiciones, porque cuando hay oposición, pues hay siempre alguien que le está mirando a ver si usted se cae o no se cae. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los gobiernos van a estar atentos a hacer un buen trabajo. Es importante que en una democracia pues puedan existir oposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, acá la reforma, recordemos que como son dos cámaras diferentes, también hay unos aliados de bancada y otros que son oposición. Acá se salvó la reforma, ¿por qué? Pues porque, digamos, se hizo algo bien, un poco peligroso que también se hizo en la reforma pensional, pero la reforma pensional sigue en pie, todavía no se ha decidido sobre ella en la Corte Constitucional, y es el tema de las votaciones, el tema de que dependiendo del tipo de ley tiene una forma de aprobarse diferente, y en Colombia algunos congresistas optan por no ir. Entonces, cuando optan por no ir, generalmente, digamos que se aprueban las reformas a través de pupitrazos, le llaman ellos. ¿De acuerdo? Y es que solo tenemos en cuenta los votos de las personas que están ahí. Cuando llega al Senado de la República, que es la otra cámara que tiene que revisarla, que tiene que revisar lo que se aprobó, allá se hunde. ¿Y se hunde por qué? Porque había una reforma, había una proposición negativa. 8 congresistas firmaron que no estaban de acuerdo. Entonces, digamos que virtualmente se cayó. ¿Por qué? Porque había más de la mitad de los congresistas votando por él, no. De fondo, ¿qué pasa para que esta reforma? Pues digamos que la reforma tiene gente que la defiende y gente que no la defiende. No se puede negar, chicos, que digamos nuestro derecho laboral está enfocado en qué? En ayudar, en apoyar al trabajador, porque es una relación desigual. Usted trabajador que solo gana un salario mínimo con usted empresario que tiene un patrimonio, digamos, de unos 300 billones de pesos. Entonces, usted está arriba en esta cadena y usted trabajador está abajo. Entonces, digamos que el derecho laboral busca que haya una relación armónica aquí entre estas dos partes, pero siempre apoya un poco más a este para que este no esté tan abajo. Entonces, digamos que dentro de la reforma habían puntos que querían revivir todas esas garantías que en algún momento como trabajadores tuvimos, pero que los que se oponen a esa reforma pues también hablan desde el sentido de los empresarios y dicen, pero el empresario se va a ir, porque el empresario otra vez le están volviendo a poner una carga que ya le habían quitado. Entonces va a decir, digamos, este ecosistema laboral no es saludable para mí, me voy de aquí, abro la empresa en otro país donde haya menos derechos laborales para las personas. Entonces, básicamente, digamos que la reforma se hunde por el procedimiento que siguió y también por un tema de fondo, y el tema de fondo es que, bueno, el tema de fondo es que hay oposición y polarización en Colombia. Como la reforma ha sido planteada por el gobierno y digamos que hay oposición al gobierno, pues estas personas no aceptan algo diferente. ¿Qué les podría yo decir, chicos? Que la reforma laboral tenía unos puntos muy favorables para nosotros, la clase trabajadora. Sin embargo, digamos que para los empresarios pues no era tan favorable porque digamos que la hora extra ya la íbamos a empezar a tomar desde las 7, ya no desde las 9 como está allí.
ya el recargo nocturno, digamos que habían cosas que iba a implicar mucha más carga para ellos, pero que digamos que para nosotros iba a implicar el reconocimiento de unas garantías, pues que se fueron perdiendo en diferentes leyes que se han aprobado. Entonces tenemos la parte, digamos, de cómo se aprobó la reforma y tenemos también una parte de fondo y son esas garantías que estaban allí en contraprestación y que algunos de la oposición dicen, no, es que sí hay que hacer una reforma, pero tampoco, digamos, incentivar a que pues los empresarios del país puedan irse. Entonces, digamos que allí están esas dos oposiciones. ¿Cuál es el ideal o lo mejor que podemos hacer nosotros que tenemos este rol de trabajadores? Pues, digamos, educarnos sobre el tema, mirar los beneficios, mirar también las posibles retaliaciones que podían existir en este tipo de temas y mirar lo que sea mejor. Digamos que pues fue una reforma que en su momento trató de traer nuevamente derechos laborales, sobre todo para pues las personas que se encuentran en una posición no en la mejor posición, porque a pesar de que hay una política de trabajo decente y de trabajo digno en Colombia, no se puede desconocer que hay personas que no tienen un trabajo decente porque a pesar del esfuerzo físico que hacen, reciben muy poca remuneración por ello. Y no tienen un trabajo digno porque muchas veces sí ganan ese salario mínimo, pero las condiciones en las que se encuentran trabajando no son las mejores. ¿Alguno de los que está aquí presente de la ciudad de Bogotá o vive acá en Bogotá? ¿Ninguno? Yo lo sabía, ninguno. Yo no, todos son de Medellín. Es que yo le siento a ustedes como acento paisa. Y no he ido a Medellín, que Sí, es el profe, yo problema. vivo en Bogotá. Ah, tú vives en Bogotá, linda. Entonces, digamos, Carol vive acá en Bogotá. Y digamos que Carol se da cuenta, así como yo, siempre que utilizamos el sistema de transporte masivo Transmilenio, nos damos cuenta que hay personas que las ponen digamos, tienen una función importante que es la de como de evitar los colados. Ay, señor, no se cole, por favor. Valide solo un pasaje, el pasaje es individual, todo lo que le dicen a las personas. Esas personas tienen un trabajo decente porque pues ellos reciben un pago proporcional por el esfuerzo que ellos están haciendo. Pero cuando hablamos de trabajo digno, miremos si las condiciones en ese lugar de trabajo son las mejores para ellos. Si alguno de las personas que está cuidando en Transmilenio les da ganas de ir al baño, ¿qué deben hacer? Deben buscar una tienda, un centro comercial, porque ese lugar ni siquiera tiene baños portátiles, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que cuando hablamos de esas condiciones dignas, hablamos de condiciones de condiciones que le permitan a la persona desarrollarse, que más allá del tema del salario, se centren en que tengan condiciones de seguridad, que tengan condiciones. Muchas de esas personas que trabajan en el Transmilenio pues se ven abocados a dejar pasar a los habitantes de calle porque pues ellos no tienen nada con que defenderse, ni hay nadie que los pueda defender, ni hay una barrera que los pueda defender. Entonces, si ellos le dicen, oiga, no sé, señor, pague el pasaje, puede que le hagan algún daño. Entonces, digamos que tenemos ahí una política de trabajo decente, ganan un salario mínimo, pero ¿dónde están las condiciones dignas para que ese trabajo, digamos, sea digno? Usted se imagina 8 horas de pie ahí porque no hay sillas, no hay bancas para sentarse. Usted está ahí un ratico esperando que pase el Transmi y se le cansan las piernas. Imagínese esas personas ahí 6 horas, 8 horas, sin que haya un lugar donde ellos puedan descansar. Digamos que a esas son las condiciones que nos referimos. Y eso era lo que teníamos que mirar con todo el tema de la reforma laboral. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que ustedes puedan entender que aquí hay un trasfondo también político, porque pues no podemos separar el tema de los derechos de ese trasfondo político que existe y que infortunadamente para nosotros la clase obrera, la clase trabajadora, pues se cayó esa reforma.
¿Qué debemos estar? Debemos estar atentos si de pronto viene otra reforma. Ha dicho el Partido Liberal Colombiano, ha dicho, no le creo mucho, pero voy a repetir, ha dicho que van a hacer la presentación de una reforma donde van a tener en cuenta estos derechos para los trabajadores y también derechos para los empresarios. Esperemos a ver cómo se mueve todo el tema político y se pueda llegar, digamos, a una feliz conclusión con esto. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que eso tiene un trasfondo político, un trasfondo también normativo de cómo se hundió, pues, la reforma. ¿Cuál es el tema? Pues que se nos cayó la reforma y ahorita hay que esperar a ver qué nos depara. ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan claros sus derechos, que ustedes tengan claros los mecanismos para protección de derechos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se encuentren en una situación de vulnerabilidad, chicos, ustedes sepan pues cómo actuar, dónde pueden acudir, qué pueden hacer. Ya vamos a llegar a ese tema de dónde puedo acudir, qué puedo hacer, qué puedo interponer, dependiendo del tipo de derecho que se me esté vulnerando. ¿De acuerdo? Porque hay unos mecanismos constitucionales, unos mecanismos legales que ya veremos en el desarrollo de nuestra sesión. Entonces, eso respecto a eso. Respecto al tema del derecho individual, yo les decía, tenemos 4 tipos de contrato de trabajo. Contrato a término indefinido, que ya lo expliqué, contrato a término fijo, contrato por obra labor, que es un contrato. Este tipo de contrato es un contrato que podríamos decir que es un contrato a término fijo porque sabemos que se va a acabar el contrato, ¿de acuerdo? Solo que aquí en este tipo de contrato, digamos, la duración está supeditada a la duración de la labor o a la fecha en la que se termine esa obra para la que me contrataron. Entonces, digamos que, ¿qué es lo no tan chévere de este tipo de contrato? Que ahorita lo estamos mal utilizando. Entonces muchas personas llegan confiadas a su trabajo y a final de jornada laboral llegó el patrono y le dijo, se acabó la labor para que lo contratan, tome firme su liquidación. ¿De acuerdo? Entonces digamos que es un contrato que se va a acabar. La duración está determinada por la duración que demore la obra o la labor para la que me contrataron. Y por último tenemos el derecho ocasional, el contrato ocasional, accidental o transitorio, que también es un contrato a término fijo, porque sabemos, solo que, digamos, este contrato nace por una razón específica. Este tipo de contrato solo puede demorar un mes, ¿de acuerdo? El contrato ocasional. El contrato ocasional tiene la duración de un mes. ¿Cuál es la diferencia? Por lo que nace el origen de este contrato. Por ejemplo, alguien se cayó y tiene una incapacidad de 15 días, tiene una incapacidad de un mes, de 20 días, entonces necesito contratar a una persona para que reemplace a esa persona mientras goza de su incapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que este es un contrato a término fijo, solo que nace por una situación específica, lo que da ocasión a ello es específico y no puede tener una duración mayor a un mes. Estos tipos de contratos, como son contratos laborales, eh, tienen, digamos que en estos tipos de contratos se tiene que pagar todas las prestaciones de ley, se tiene que afiliar al sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque ya nacen los derechos que nacen de una relación laboral a partir de la firma del contrato. ¿De acuerdo? En estos tipos de contrato, a mí sí me contrataron solo para 15 días. Para 15 días, esos 15 días deben pagarme 15 días de vacaciones, 15 días de cesantía, 15 días de prima, 15 días de intereses de cesantía, todo lo que indica la ley deben pagárselo, solo que va a estar ajustado a qué? Al tiempo en que yo labore. Las condiciones de un contrato de trabajo deben respetarse, no se pueden cambiar de manera unilateral, ¿de acuerdo? Se pueden cambiar si lo concertamos, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros volvemos y hablamos y concertamos, pueden hacerse cambios. Pero el empleador de manera unilateral no puede cambiar mis condiciones de trabajo. Solo se pueden cambiar cuando estamos de acuerdo.
Es decir, cuando las dos personas que hacemos parte de esta relación laboral estamos de acuerdo en que se cambien, se puede cambiar. Si no estamos de acuerdo, no se cambian las condiciones del contrato. ¿De acuerdo? Así como para que tengamos claro que lo que ya firmamos, que lo que acordamos de manera verbal, no se puede cambiar por arbitrariedad o por mero capricho del empleado. Debemos llegar de nuevo a un acuerdo, firmar, digamos, unos cambios en esas estipulaciones contractuales que existen, pero de una sola parte no se pueden cambiar y nunca se pueden cambiar, digamos, en detrimento o en menosprecio del empleador, porque las condiciones deben ser para mejorar o para mantenerme en el mismo rango. Nunca para bajar las garantías o desconocer las garantías que yo ya tengo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento? No, señora. Bueno, entonces, digamos, para ir finalizando, porque eso es sobre el tema que vamos a hablar, les voy a contar aquí rápidamente periodo de prueba. Recuerden que el periodo de prueba es importante, siempre debe constar por escrito. El periodo de prueba nos da la oportunidad a nosotros de trabajadores de mirar si las condiciones de ese trabajo me gustan, son las que quiero para mí, y al empleador le da la oportunidad de mirar si ese empleado tiene las aptitudes para desarrollar ese trabajo. En el periodo de prueba puedo ser despedido sin justificación, pero eso no significa que no tengan que pagarme, porque desde que yo inicio el periodo de prueba tienen que pagarme todo lo que la ley. No es que en periodo de prueba no se paga cesantías, no se paga prima, no, se paga todo lo de la ley, solo que es un tiempo donde a mí me pueden despedir sin necesidad de explicarme por qué me están despidiendo, ¿de acuerdo? El periodo de prueba siempre debe constar por escrito. Máximo se hace a 2 meses. Ya te doy la palabra, Linda. Máximo se hace a 2 meses. Y en los trabajos de empleados domésticos se entienden que los primeros 15 días son periodo de prueba. Dime, Linda. Profe, por ejemplo, yo estaba en contratos donde dan como periodo de prueba 2 meses y ese periodo de prueba no entra el tema de pensión. ¿A qué se debe eso? ¿Eso quién lo justifica? ¿El jefe pone el contrato así o porque el periodo de prueba no tiene que ver con el tema de la pensión? En el periodo de prueba, desde el periodo de prueba debe hacerse afiliación al sistema de seguridad social, ¿de acuerdo? Cuando estamos en esos trabajos donde a nosotros en periodo de prueba no nos afilian al sistema de seguridad social, y es que a mí cuando me tienen que afiliar al sistema de seguridad social tienen que afiliarme a todo, pensión, salud y ARELE. La única, digamos, el único tipo de contrato donde ustedes no se les afilia a pensión es en contratos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que es un tipo de contrato reglamentado por la ley laboral, pero diferente al contrato de trabajo. En el contrato de prestación de servicios no, porque no es un contrato laboral. Este es un contrato civil y comercial, ¿de acuerdo? Pero en ese caso sí deben afiliarte al sistema de seguridad social. Digamos que muchos empleadores pues desconocen la misma normatividad. En ese caso, ustedes pueden llevar la queja ante el Ministerio del Trabajo, sea el momento en el que están trabajando o sea después que terminaron de trabajar, para o reclamarle a través de mediante un derecho de petición a su empleador, porque sí deben estar afiliados al sistema de seguridad social, y el sistema de seguridad social incluye ARL, incluye salud y pensión. Profe, pero eso que pregunta la compañera es buena pregunta. Yo no sé si eso tal vez lo justifiquen como un tipo de capacitación, porque a mi hermano le ha pasado pues en dos partes, donde también lo tuvieron así 2 meses como haciendo muchas cosas y al mismo tiempo como que nada, no sé, es como muy extraño. Entonces no sé si de pronto es un contrato que les dan o algo
donde están como en periodo de capacitación y al mismo tiempo en frío los tienden no sé, los mandan como a atender llamadas o, no, es que es muy extraño, pero yo sí he escuchado eso de mi hermano que se lo han hecho en 2 ocasiones donde los ponen 2 meses a hacer trabajo y al mismo tiempo como a capacitarse. Entonces no sé si hay algo que se justifique pues como para hacer ese tipo de cosas. Bueno, vuelvo y repito, chicos, no hay justificación. Digamos que muchas personas desconocen, digamos, hasta las mismas reglas, digamos, del derecho laboral y por eso ustedes están recibiendo una formación en ello. Desde el momento en que la persona, digamos, firma periodo de prueba, el periodo de prueba siempre debe constar por escrito. Si ustedes ingresan y les dicen, vengan, yo he visto, esas son hasta formas de estafar a la gente. Le dicen, venga, va a recibir una capacitación o venga y pague 100.000 pesos por la capacitación y ya después lo contratamos. Eso es estafa. ¿Cuál es el problema? El problema real, digamos, en este tipo de situaciones es que pueden hasta hacer un contrato, ¿de acuerdo? Y la persona hasta muchas veces lo acepta. Yo siempre he dicho, pues a nosotros no hay nada que nos castigue más que pues la necesidad, ¿cierto? Si usted tiene necesidad de un trabajo, imagínese, sobre todo para las personas que demoran 6 meses, 7 meses buscando un trabajo y no han conseguido trabajo y encontrar un trabajo es tomarlo, Dios mío, y no dejarlo ir porque la situación no es fácil. O conseguir un trabajo no es fácil. Sin embargo, ustedes pueden firmar documentos. Hay un principio en el derecho laboral que se llama irrenunciabilidad de derechos y otro concepto que se llama mínimo de derechos y garantías que se encuentran establecidos en nuestro código y que dicen básicamente que usted no puede renunciar a sus derechos laborales y que en el código está el mínimo de derechos y garantías. ¿Eso qué quiere decir? Que en el código dice que a usted deben pagarle seguridad social desde el momento en que usted inicia su periodo de prueba. En consecuencia, si no lo hacen, usted puede iniciar un proceso laboral por ello y en caso de que el empleador diga, pero él lo firmó, eso esa cláusula o ese documento es ineficaz porque atenta contra los derechos que están establecidos en el código y porque usted no puede renunciar a sus derechos laborales. Entonces, muchas veces, chicos, digamos que sí, en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones se desconocen esos derechos. Y yo les voy a decir algo, el derecho no es omnipresente para saber dónde a mí me están respetando o me están irrespetando los derechos. ¿Cómo podría saberlo el Estado? Cuando usted le avisa. Es decir, cuando usted va al Ministerio del Trabajo y le dice, oiga, acá no me están haciendo esto, acá no me están pagando, y allá les dan sus asesorías, o cuando usted inicia un proceso laboral, y allí es el juez el que dirime. Entonces, digamos que sí pasa muy seguido aquí. Ahora que lo dice Mónica, que lo dice Carol, sí, digamos, en alguna oportunidad hemos tenido esos trabajos donde son 3 meses, 4 meses, 5 meses y no nos han pagado, ni siquiera nos han afiliado a la ARL y ya nosotros trabajando nos caímos, por ahí nos tocó ir con la EPS porque medicina laboral ni por allí pudo hacerse presente porque la empresa no me tenía afiliado y pues yo tampoco quise decir que la empresa no me tenía afiliado porque después ya dejo de trabajar allí. Entonces, digamos que eso Eso me tristemente, pasó. es tristemente algo que pasa y que pasa siempre. ¿Cuál es la opción que ustedes tienen? La opción que ustedes siempre van a tener es asistir a las diferentes instituciones para que les den unas buenas asesorías y ustedes sepan si quieren iniciar un proceso, si por el contrario, antes de iniciar el proceso, se asesoran con un abogado, tratan de conciliar para que esa empresa, digamos, para evitar un poco el tema del desgaste y esa empresa pueda darle una pequeña indemnización por lo que ustedes han sufrido. Pero si pasa, no es lo ideal, no está bien que pase. Y si les pasa a alguno de ustedes, recuerden que siempre van a tener la opción de acudir, llámese a una personería, llámese a una defensoría del pueblo, llámese a un consultorio jurídico, llámese al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para que les den asesoría y ustedes puedan tomar decisiones informadas, ¿de acuerdo? ¿Qué me querías decir, Carol? Que a mí me pasó y me tocó hacer el proceso con el Ministerio de Trabajo porque nunca me afiliaron
a nada de eso y siempre pedía como el desprendible de nómina y nunca me lo daban. Ya a la hora de terminar el contrato, culminar el año que pedí como tal la liquidación anual, no estaba en ningún lado. O sea, no tuve ARL, no tenía pensión, no tuve nada. Y tocó pues hacer la demanda en el Ministerio de Trabajo, porque sí pasa, suele suceder que nada más te dan solo la quincena y no te dan desprendibles de nómina. No te dan como certificados que de verdad muestran que tienes como un depósito de cesantías, de prima, de vacación. Eso es muy cierto. Es algo, digamos que yo les digo, no debería ocurrir porque los derechos están establecidos ¿para qué? Para proteger, para que ustedes tengan un trabajo con todo un trabajo decente, un trabajo digno, pero ocurre y es más común de lo que nosotros creemos. Sobre todo donde ocurre con esas personas primero que apenas están empezando a trabajar. Entonces no tiene la necesidad o muchas veces estamos empezando a trabajar y nunca pedimos un desprendible de pago. Ni siquiera miramos en el ADRE, ni siquiera miramos en el RUAF si estamos afiliados o no estamos afiliados. Recuerden que hay esas páginas donde ustedes pueden revisar, chicos. Esto no cuesta ningún peso. Yo puedo revisar allí, mirar dónde estoy afiliado, dónde no estoy afiliado. Hay gente que no le gusta ir al médico, ¿cierto? No le gusta pedir permiso, entonces nunca llama a pedir una cita, entonces ni se da cuenta que el primer mes se lo pagaron y los siguientes no se los pagaron. Entonces son situaciones que, digamos, son como el pan diario que se vive, pero no quiere decir que ustedes no tengan las herramientas para hacer valer sus derechos, porque los empresarios tienen esa obligación. Y digamos que pues en el caso de Carol, pues ya se dio cuenta que al final no, pero se imaginan donde Carol hubiese sufrido, vamos a tocar madera aquí para que no suceda, Carol, pero vamos a poner un ejemplo de que tuviese sufrido un accidente de trabajo que tuviese dejado con secuela y digamos, tú no tenías nadie que te pensionara por invalidez, ni siquiera tenías nadie que asumiera el pago de las terapias y de todo lo que conlleva este tipo de proceso. Entonces, muchas veces, a pesar de que tenemos estos derechos, nos encontramos en el limbo jurídico, primero por desconocimiento, segundo porque con los afanes de la vida y del día a día, uno muchas veces no se pone a llamar a verificar o tengo que hacer tantas cosas y ahorita lo hago, luego lo hago y así se pasó un año y yo trabajé allí y ni cuenta me di que nunca estuve afiliado, que fue un año que perdí para el tema de cotización, sobre todo digamos que bueno, el tema de salud ya pasó, no me pasó nada, afortunadamente, pero imagínense en el tema de pensión, ustedes no han podido ahorrar, en el tema de las cesantías, ustedes no les consignaron cesantía, no les pagaron cesantía y ustedes están sin trabajo, ustedes no estuvieron afiliados a una caja de compensación familiar, entonces no tienen la oportunidad ahorita de pedir un subsidio al desempleo mientras consiguen, mientras se ubican laboralmente. Entonces son todas esas garantías que se me niegan. ¿Por qué? Porque yo muchas veces las desconozco, porque por el afán del día, de la vida, muchas veces dejo de revisar estos temas que son muy importantes. Y vuelvo y repito, pasa, chicos, pasa, sigue pasando, ojalá no pasara, ojalá no siguiera pasando, pero infortunadamente sigue pasando, va a seguir pasando mientras no haya una concienciación mucho más grande, no solo de parte del trabajador, sino también del empresario, de que seamos conscientes de las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos en este rol, digamos, de ciudadanía laboral, en este rol activo de posesión de derechos, de consecución de derechos, de ejercicio de derechos. Entonces, digamos que infortunadamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos unas herramientas que nos sirven para validar cuando nos encontramos ante esta situación. Entonces, en el caso de Mónica, que me habla de su hermano, que ha trabajado, ya ha escuchado que sí, que capacitación, que hace el otro, pero esos 2 meses, como eran periodo de prueba, no estuvo afiliado, no, en el periodo de prueba yo deben afiliarme. Entonces, deber también de nosotros mirar, revisar, iniciar los procesos con las instituciones que estén allí, para que se siente hasta un precedente, porque generalmente nosotros decimos, chicos, pues ya que ya me voy a amargar por eso, ¿cierto? Ya que ya no me pagaron, ya róbese eso. Pero el tema de róbese eso, de dejemos eso así, es que va a venir una persona y también va a sufrir lo mismo, digamos, la misma situación que nosotros sufrimos, por eso
digamos, nosotros debemos pensar en que estamos en una ciudadanía laboral, en que hacemos parte de una sociedad y que la consecución de estos derechos no solo me beneficia a mí, sino a todos. Entonces, cuando usted deja un antecedente de que en esa empresa le acosaron, de que en esa empresa no pagaron, de que en esa empresa, pues ya las otras personas que van a trabajar en esa empresa, pues ya saben qué medidas se deben tomar. Desde el principio debo estar atento, debo revisar estos temas, debo mirar o la opción de no trabajo en esa empresa porque esa empresa no es un buen empleador. Pero si imagínense, todos dicen, no, es la maravilla porque nadie hizo nada al respecto, pues la gente sigue yendo allá como a ese mismo lugar y sigue sufriendo todas esas, digamos, ese desconocimiento de los derechos y las garantías que tenemos los colombianos como ciudadanos en este territorio, ¿de acuerdo? Recuerden que estas normas aplican para este territorio. Entonces, digamos que no es que no lo deban hacer, sí deben hacerlo. Y si no lo hacen, tienen que buscar ustedes las herramientas para hacer valer sus derechos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, profesora, usted siente que más adelante ya empezar como a, eso es como un embudo, en algún momento ya nos hablará sobre los contratos de nosotros y ya como aprendices y etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento ya tocará ese tema en alguna de las clases. Bueno, para la próxima clase les voy a hablar del contrato de aprendizaje. Sin embargo, les voy a hacer una aclaración. A mí siempre me gusta hablarles de contrato de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ustedes son aprendices. Pero esta competencia es de derechos fundamentales del trabajo, es decir, que son los derechos que nacen en el trabajo. Entonces, yo siempre hago la explicación del contrato de trabajo, del contrato de aprendizaje para que ustedes tengan claridad. Si tienen dudas, digamos, porque ustedes van a llegar a ejercer, muchos de ustedes pues irán a su etapa productiva con contrato de aprendizaje. Por si tienen dudas, pues digamos que yo les hablo un poquito, sin embargo, un poco más explicado el tema del contrato de aprendizaje, lo hacen cuando ya ustedes van a finalizar. Les llevan una charla especial de etapa productiva donde les explican validación y les explican nuevamente contrato de aprendizaje, pero para la próxima clase les voy a explicar contrato de aprendizaje que, digamos, sí se habla, pero no muy a profundidad. ¿Por qué? Porque estos derechos son los que nacen de cuando yo ya tengo un contrato de trabajo. La competencia se llama ejercer derechos fundamentales del trabajo. Y cuando yo estoy trabajando, cuando me encuentro bajo un contrato de trabajo. Entonces, digamos que por petición de ustedes, mentira, yo siempre lo explico, pero también porque yo sé y me gusta aparte que siempre nos reunimos, no mucho, porque yo sé que ustedes trabajan, pero los que están aquí siempre están atentos y participan mucho. Y pues, digamos, en la próxima sesión, pues podemos hablar un poco sobre el contrato de aprendizaje y vamos a hablar adicional del contrato de prestación de servicio, porque también es un contrato con el que muchos de nosotros nos relacionamos y muchos de nosotros a veces ni siquiera tenemos un contrato de trabajo, sino que nos contratan con un contrato de prestación de servicio. Entonces, para la próxima sesión les voy a hablar de esos dos temas entonces. Así, profe, porque es que nosotros ya nos hablaron de eso y lo que pasa es que, bueno, este señor Duque había hecho una propuesta de reducir las horas de 48 proporcionalmente hasta las 42. Se supone que actualmente las horas laborales están en 44 y que desde 15 de julio de este año ya baja, estamos en 46 y el 15 de julio baja a 44, ¿cierto? Yo le ¿Sí? pregunté al profe y él dice que nosotros no, o sea, nosotros estamos igual en las 48, pero entonces no, le dije, igual yo quiero hablar con mi profesora, dice, porque ella sí nos puede sacar de la duda de cómo es que de pronto en la empresa, pues todos los trabajadores van a estar trabajando 46 y de pronto los aprendices del SENA van a estar en 48, o sea, y más que se van a bajar a 44, nosotros vamos a seguir en 48, o sea, esa es como la parte donde él decía que nosotros debíamos cumplir las horas de las 48 horas, pero igual pues sí, yo dije, no, yo quiero hablar con una abogada que ella sí de pronto me puede dar la claridad de si ese mismo beneficio también es para los aprendices o realmente solo para el resto de trabajadores colombianos. Miren, allí está la duda.
digamos que hay un principio en el derecho laboral que sí hace que, digamos, todo se ajuste, ¿de acuerdo? Y digamos que en su rol de aprendiz, yo creo que sí se debe ajustar por una simple razón. Ustedes, digamos que firman contrato en noviembre y el salario mínimo está en 1.423.500 pesos. De ese 1.423.500 pesos les van a pagar el 75%. En enero cambia el contrato. A ustedes no les siguen pagando sobre los 1.423.500 pesos. Ustedes le tienen que pagar por ese principio de favorabilidad. Les tienen que pagar, digamos, sobre el salario que esté vigente. Sin embargo, el contrato de aprendizaje, por regla, también debe ser y constar por escrito. Es decir, que todo lo que yo voy a hacer debe constar por escrito. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en ese caso, debe estar establecido cuáles son las horas que ustedes van a trabajar. Esa es una duda y una duda que surgió desde el 2021, que digamos se aprobó este decreto, esta ley, perdón, que aprobó todo el tema de reducción de horas. Y digamos que allí se quedó corto el contrato de aprendizaje, pero nosotros tenemos esa garantía de unos principios laborales sobre los que se puede solicitar, digamos, claridad cuando nosotros estamos haciendo nuestro contrato. Digamos que todos los profes, y si ustedes le preguntan, ejemplo, a la señora que les va a hablar de contrato de aprendizaje, también les va a decir que, que sí, que tienen que hacer las 48 horas. Pero, como tú dices, Linda, o que tienen que hacer las 46 o las 44, ustedes no se van a quedar trabajando y toda la empresa se va a ir. O sea, eso va a ser imposible. Pero, digamos, en la próxima clase vamos a hablar sobre ese tema específicamente, a ver qué ha dicho la Corte Constitucional. Recuerden que a veces en las leyes quedan vacíos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llenan? A través de otras fuentes formales del derecho. Una fuente formal muy activa que tenemos en Colombia es la jurisprudencia, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos mañana, ¿cierto? ¿Mañana qué clase tienen? En la noche. Mañana ¿No tienen tenemos clase mañana? con el profesor, sí, con Carlos, creo que Marketing 2. Ah, ok. Entonces mañana tienen clasecita. Entonces Por yo la les noche, la comunicaría noche. si nos podemos ver no, el viernes tienen con la profe Mari, ¿cierto? No, porque es festivo, ¿no? No Ah, estoy sí, segura. ella no les va a dar clase. Es cierto. ¿Y el miércoles con quién tienen clase? Con la profesora Juli, con la profesora Juliana, ella también es contratista. Ella nos está dando, ya empezamos con diseño como tal, la competencia 0019, creo que es la de diseño. Ah, Pues bueno, son, entonces nos son vemos dentro de clases 8 días. técnicas. No, no me los quiero cargar de trabajo. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, vamos por la tercera actividad. No vamos a hacer punto 4 ni la pregunta 5.6. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que tenemos tiempito todavía, pero así sea en el computador en algo, vayan adelantando para que al final no estemos corriendo, mis chicos. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Cualquier duda, inquietud, ustedes saben, pueden contactarme a través de los medios oficiales, correo, Sayuna, el foro de dudas e inquietudes, o pues ustedes también tienen mi WhatsApp, que no es un, digamos, un medio formal, pero que pues es rápido hablar a través de allí. Entonces, bueno, feliz Semana Santa, que descansen estos días, porque pues sé que estos días tienen clase, pero el jueves y viernes que descansen, que aprovechen, y me encanta que hayan estado aquí, pueden retirarse mis chicos, muchas gracias por su participación y por su asistencia. Tú igual, Mónica, hablas muy sabroso. Gracias, profe. Gracias, buenas Chao, noches. lindas, que te vaya bien.